Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Dos. Y nos vamos. Con ustedes el señor Juan Manuel Barreto. Juancho MBH en Instagram, Juan MBH en Twitter y el señor Santiago Sánchez. @83sago en Twitter. Y bueno, no se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Dos y nos vamos @2 y nos vamos podcast en Instagram. Y nuestra página oficial de béisbol. De Facebook. De Facebook. Dos y nos vamos. Y bueno, siempre recuerden, ¿no? Suscribirse, darle a la campanita. Eso nos motiva, nos ayuda y nos mantiene creando contenido para nosotros y para ustedes. Realmente, gracias por los comentarios en el video pasado. Aquellas personas que se acercaron a verlo, y aunque no hayan dejado comentario, igual gracias. Hay views. Hay views. Y no todos son de nosotros. Exacto. Y bueno, aquí estamos nuevamente una semana nueva para conversar, platicar y hacer lo que siempre hacemos, que es hablar muchísima grama. Así es. Y con esto comienza Dos. Y nos vamos, señores. Salud. Patrón. Hoy estamos con chelita. Hoy estamos con chelas. Hay un fenómeno bien interesante acá. Está haciendo calor. Muchísimo. Está lloviendo muchísimo. Pero igual ese calor hay mucha humedad y queríamos refrescarnos. Y bueno. De hecho, perdón que interrumpa. Dale. Hoy es que 29 jueves. Ayer miércoles acá en México pues llovió muchísimo. Hubo inclusive un fenómeno súper extraño que granizó y casi que se cubrió el zócalo de la Ciudad de México. Estaba blanco, pareciera que hubiera nevado. Yo me sentía en Rusia, o sea, sí. Y... ¿Viste la foto y verga? Sí. Esta será de la Plaza Roja. Y bueno, no sé, el planeta está rehecho, no sé qué, de verdad que no me he puesto a ver si hay algún fenómeno meteorológico actual. No, tampoco he visto, pero sí está... sí estuvo feo. Ojo, ya estamos entrando en temporada de lluvia aquí en México. Sin embargo, sí, no es normal que a estas fechas estén esas lluvias. Es normal, a esa intensidad. Es normal a final de mayo o a principios de junio, ¿no? Pero sí, esta intensidad es muy raro. Hasta hace poco aquí no se escuchaba ni siquiera lo que hablábamos por la lluvia, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Retrasamos un poquito la hora de grabación porque estaba cayendo realmente lo que llamamos nosotros un palo de agua. Pero nada, y como siempre, con las mejores intenciones para todos ustedes, estar un rato... ¿Estás trabajando, chamo, por favor? No, estoy cerrando. No, lo que pasa es que iba a buscar algo, no lo busqué, y lo que había abierto fue las páginas del trabajo, yo me estaba ahora viendo esto. Como siempre, nada, con la mejor intención para generarles a ustedes un ratito más de escucharnos, compartir opiniones en un montón de cosas. En particular, hoy tenemos un tema, si quieres desarrollarlo. El tema nació justamente en el post-programa. Uh-huh. Porque se imaginarán que sí, nos echamos aquí unos traguitos con ustedes, pero queda y hay que matarla, pues. Claro. Entonces siempre nos quedamos hablando un poco de gramínea. Una obligación moral. Sí, es moral. Hasta que no se acabe la botella no grabamos. Entonces, hablando un poco de pajita, pues después de la grabación, empezamos a hablar y cosas que hemos mencionado, pero que quizás no hemos ahondado como nos gustaría o como lo desarrollamos ese día, que tampoco me acuerdo mucho. Pero hablábamos del fanatismo, de que el fanatismo se volvió tóxico, ¿no? Claro. Ese día lo desarrollamos con palabras un poquito más técnicas y hablamos de que el fanatismo es una ladilla. Claro. Pero decidimos traer para ustedes del fanatismo es tóxico. Fanatismo, sí. Y fue una idea surgida de una conversación, la propuso grabar lo que estábamos hablando Juan Manuel. Y bueno, y aquí estamos, pues, y traemos eso. Yo creo que antes de empezar con el fanatismo es tóxico, deberíamos decir qué consideramos el fanatismo, ¿no? No, que es fanatismo en su concepto más puro. O sea, realmente es darle seguimiento a algún tipo de ideología, doctrina, religión, pensamiento. Pero cuando se convierte en fanatismo real es cuando sobrepasa los límites de lo que es racional, ¿no? Cuando se convierte inclusive, de repente me entra mucho la palabra, pasional. Cuando defiendes tanto un punto o eres tan apegado a algo que lo defiendes a capa y espada que inclusive puedes llegar a rayar en la violencia. Y bueno, lo que hablábamos un poquito ahorita, ¿no? O sea, que siempre el fanatismo termina siendo de una u otra manera más o menos violento, pero siempre termina siendo violento porque al final dejas de ser objetivo, se te acaba la objetividad para empezar a ver que tu mundo gira alrededor de ese concepto, para decirlo de forma abstracta, que te gusta o que te gustaba y del cual ahora eres fanático. Claro, porque no se puede confundir fanatismo con ser fan. A ver, inclusive decir fanático, o sea, la verdad es que fan en español se dice fanático.
porque te guste algo. Te guste exacto, algo musicalmente, te guste una religión, un deporte, un equipo deportivo, que es donde... Sí, exacto. Yo puedo decir en español, Ajá. yo puedo decir, soy fanático de Queen. Ok. Y no rayar en que, y no, por ejemplo, pelear contigo, no, pero es que, por ejemplo, me gusta más el guitarrista de tal banda, X. Claro. Y yo poner a pelear contigo, no, porque es que Queen, o sea, ya cuando dejas de ser objetivo y cuando no argumentas, sino que todo tu centro, todo gira alrededor de ese fanático, de ese concepto, de eso que estás defendiendo, ya ahí es donde se pierde todo y caes en el verdadero fanatismo, ¿no? Claro, e inclusive, vuelvo a repetirlo, o sea, te ciega tanto, tu ser fanático te ciega tanto, que se convierte en un motivo de tóxico, como dijiste, o sea, tóxico de violencia, de pelea, de discusión no sana, sí, para defender tu punto. No, muchas veces ni siquiera es la defensa de un punto, o sea, aquí ya entramos como que en tipo de fanatismo, ¿no? Creo que el fanatismo que tenemos más cercano a nosotros como venezolanos es el deportivo. En Venezuela siempre ha habido un fanatismo quizás excesivo en el campo de béisbol. De béisbol sobre todo. Y en los últimos años también eso se ha traspolado al fútbol. En lo particular, la experiencia más clásica que existe es el Caracas Magallanes. Yo soy caraquista también, pero tenemos lamentablemente, ¿ves? Ya eso es tóxico. Ya ¿cómo se llama? El humillar, el insultar al otro porque no te siga lo mismo que tú, ya es tóxico, pero tenemos personas magallaneras y de estos equipitos que no sé que siguen existiendo, como Cardenales de Lara y... Águilas del Zulia. Y la Águila... No, las Águilas siguen... No, también los otros. Iba a decir la Guaira. Bueno, y la Guaira también, por ejemplo. Pero el fanático es fanático sano. Una cosa es hacer bullying, o dejemos la palabra bullying de lado. Una cosa es chalequear y llevar una broma a la parte del fanático. Por ejemplo, o sea, ser magallanero es ser chavista. ¿Por qué? Porque Chávez era magallanero, X, o sea, por todo lo que comprende. O Magallina, claro. O a nosotros nos decían los gaticos. Los gaticos, o sea, y ese tipo de broma, o sea, porque ahora se revirtió la moneda, ya se de los leones ese madurista. Porque madura de los leones. No tenía pero te dicen ese tipo de broma. Pero una cosa es una broma, claro. Algo donde al final existe una molestia, la mayoría de las veces fingida, y en el cual simplemente se disfruta tu gusto, que al final, claro. ¿Cuántas veces nos fuimos a tomarnos una cerveza, a tomarnos unos tragos, viendo un partido Caracas-Magallanes con Magallanero, claro. Y Caraquita en la misma mesa? ¿Cuántas veces no vimos? No sé si tuviste la oportunidad, pero por ejemplo, yo en el kilómetro 18 había un bar, 8, en el 18, donde está la Oveja Negra, ahí había un bar. Y muchas veces yo fui a ver partidos del Mundial ahí. Entonces, todos mis amigos lo iban a Inglaterra. Todos mis amigos lo iban a Inglaterra y yo lo iba a Brasil. Claro. Entonces, cuando Brasil mete el gol, termino yo abrazado con gente en otra mesa y diciendo, mi amigo, eres una mierda. Inglaterra es mierda. Y fue la joda. Cuando gana Inglaterra, me bañaron en cerveza. Y todos cagados de la risa. Y ya, o sea, sí, estaba el pique, estaba de ver quién gana. Pero nunca hubo una coñazo. Pero no hubo una violencia, como por ejemplo... Sí hay momentos en los Caracas Magallanes, en el Universitario, donde... Pero eso también esto influye. Claro. En lo que te desinhibes por alcohol, ya sueltas todo lo que... Claro, aún yo, Euro, nunca me caí a golpe por un resultado de partido. Y aguanté chalequeador, como también fui chalequeador, ¿no? Yo la verdad tampoco. O sea, el ejemplo que te daba hace unos años atrás, solo un caso, no recuerdo si fue una sola vez, de verdad que estoy bastante alejado de esto, pero sí recuerdo mucho el caso de un Caracas, esto fue en fútbol, un Caracas Táchira, pierde el Táchira y fue una mega madriza en Plaza Venezuela después del partido. Entonces, ¿en qué te aporta eso? O sea, ni siquiera estás defendiendo el deporte, ni siquiera estás defendiendo el equipo. Ni siquiera apoyas a tu equipo, más bien haces quedar mal a tu equipo. Exactamente. O sea, ¿por qué lo haces quedar mal? Se preguntarán, porque bueno, son los fanáticos, no es el equipo. Claro, pero entonces yo que quería gastar quizás un dinero en ir a un partido, ya yo no voy a ir al partido simplemente, y eso son los ingresos de los dueños de los equipos. Exactamente. O sea, yo no voy a ir, y pasa muy comúnmente con los hooligans en Inglaterra. No, pero a eso quería llegar. En el caso de repente, en Europa se ve mucho peor. Argentina también es un caso de fanatismo. México, by the way. Aquí a veces se me olvida que estoy en México. Pero, por ejemplo, en Inglaterra o en Argentina o en estos países, muy probablemente en ese momento también en Venezuela también, porque la FIFA tiene que regular todas esas cosas,
luego de estos actos de violencia hay una sanción, no solo económica, hay una sanción de que ya no puedes jugar tantos partidos o partidos sin público, que eso afecta inclusive al jugador. Claro, el jugador a veces siente su adrenalina florecer o lo que él quiere jugar así de full potencia es por el grito que le está pegando. Bueno, justamente por eso que siempre tienes la ventaja cuando juegas en casa. O sea, justamente se debe a ese efecto que tú estás nombrando, ¿no? Por cierto, hoy estamos aquí acompañados de unos pequeñitos, sí. Unos amigos cerca, unas personas cerca, venezolanos del Zulia, de Ciudad Ojeda. Venden pequeños y bueno, compramos unos para probar, están bien buenos. Para el canon o para lo que uno ya ha probado acá, están buenos. Saben a casa, hoy cenamos unas cositas venezolanas y están bien buenos. No decimos el nombre porque no nos han dado permiso. Pero nos han dado permiso. Continuar. Entonces, bueno, pero tú dijiste algo que yo creo que no es lo más cercano que estamos los venezolanos al fanatismo. Creo que es lo que más hemos vivido, por más tiempo hemos vivido. Y sobre todo se vivía mucho con primero siempre fue Caracas-Magallanes y luego un triángulo amor-odio, Caracas-La Guaira-Magallanes. Claro. Luego entra Lara un poco, pero Lara nunca entró en ese triángulo. También estamos hablando de donde nosotros vivíamos. Nosotros somos de la capital, o sea, o por lo menos de la zona metropolitana de la capital. Claro, pero yo no conozco al primer carajo desde Caracas que le vaya a las Águilas del Zulia, a menos que tenga una razón de ser. Su familia es de Zulia. Yo, porque por mucho tiempo apoyé a las Águilas. Pero, claro, pero no solamente eso, a nivel nacional, de hecho, los equipos con más seguidores siguen siendo Caracas y Magallanes. Y eso es a nivel nacional, o sea, tengo primos en Puerto La Cruz, tengo primos en Maracay, y a nivel nacional normalmente son o caraquistas o magallaneros. Es más, normalmente los que no son caraquistas le van al Magallanes cuando son Caracas Magallanes. El Ara Zulia apoyan al Magallanes porque, bueno, son los que tienen más campeonatos, son los que, Caracas son los que tienen más campeonatos, entonces hay que detonar. O sea, desarrollé mal. Pero yo creo que otro tipo de fanatismo, otro tipo de fanatismo tóxico, creo que estoy redundando, y al que se ha acercado el venezolano más actualmente, y creo que el fanatismo que más nos ha consumido, es el fanatismo político. Bueno, claro. Que ha mutado de una manera, o sea, ha mutado para mal, porque, a ver... Y radical. Para no dar nombres que solamente entiendo en venezolano, pero a pesar de que en un momento determinado hubo un abanico de opciones bastante amplio, históricamente siempre se defendió sobre el socialcristianismo y lo que sea ADE. Y socialdemocracia. Socialdemocracia. Entonces, bueno, no sé, estamos hablando, pero en fin, habían dos partidos, los más grandes y con mayores seguidores, a pesar de que había también otros partidos pequeños. Si nos escucha alguien que no es venezolano, el Partido Verde y el Partido Blanco. Claro. Ambos eran socialdemócratas, uno era era cristiano socialdemócrata, y el otro era más centro izquierda liberal demócrata, que era ¿no? Claro. No voy a entrar en definiciones. Pudiera pensarse que inclusive uno de los dos era derecha e izquierda para ponerlo bien polarizado, pero aún así entre familias, entre personas, entre amistades, nadie jamás en la vida se dejó ni de hablar, ni tampoco hubo actos de violencia, se llevaba de una manera bastante sana ese tema. Y nunca hubo separación de familias por fanatismo. Eso es lo que quiero llegar. El fanatismo... Por eso que te digo, mutó a mal, porque mutó a un punto en el que, tú no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y no solamente... A ese nivel. Y era lo que te quería decir, o sea, no solamente mutó a mal, porque es normal que las cosas evolucionen como con el tiempo, pero esto fue radical, o sea, a partir del 98 o estabas conmigo o estabas contra mí. Eso es correcto. O sea, ¿y qué pasa? Forma parte también del discurso que se dio, ¿no? Pues, bueno, pero es que... Hay un trabajo psicológico por detrás para lograr ese efecto. Claro, bueno, eso ya tiene que ver con entes políticas que no o sea, pudiera hablarlo a nivel percepción política, pero es que no es el tema. Lo que quiero explicar es también el por qué pasó. ¿Y qué pasó ahí? Si vieran el rayo que acaba de caer. Ahorita van a escuchar el trueno. No creo. Ay, va para acá. Se la brecha. El tema ahí es que el fanático, aunque ya dije que pierde la objetividad, imagínenselo desde un punto de vista religioso. O sea, para él el objeto de su fanatismo se convierte en el Dios que guía hasta sus pensamientos, ¿no? O sea, y obviamente hay fanáticos religiosos, ¿no? Pero ahorita no me quiero meterme en ese tema. Y eso fue lo que pasó. O sea, llegó
la gente le iba a un partido político, pero llega un partido político que no creó seguidores, creó fanáticos de una ideología. Claro, y se sigue viviendo actualmente. Sí, claro. Y ojo, se sigue viviendo en casi toda Latinoamérica, este evento del chavismo. No quería mencionar la ideología política en sí, pero sí, o sea, se sigue viendo, pero yo creo que, o quizás es porque como lo vimos nosotros en ese país, ahí en Venezuela, pues, es donde lo percibimos más, pero yo creo que realmente donde se ha convertido en, tú diste, creo que para mí las palabras exactas, en un casi culto religioso, tu figura política, ha sido en Venezuela. Sí, bueno, pero es que... Para ponérselo muy en contexto, el presidente o la persona que lideró este movimiento en su momento pues fallece y sigue siendo objeto de culto. Y no solamente ese, deja a su hijo, político, o sea, a su hijo político, a su encargado, él hereda la corona. Ojo, pero eso es algo que puedes ver también en el fanatismo en Argentina, lo puedes ver aquí en México, con figuras políticas que siguen el mismo rumbo, a mí sí me vale verga, sociocomunista, o sea, y sigues viendo que justamente, y lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que ahí es lo más importante, el discurso político que se dio en su momento en Venezuela y que se ha dado en su momento en el resto de Latinoamérica de este partido, ha llevado a crearle un culto donde pierdes la objetividad y ves como un dios ese objeto de culto. Claro. Y creo que eso fue lo que hizo que en Venezuela fuera tan radical, familias separadas, amigos que se dejaron de hablar. Ahí se convirtió tóxico y súper chimbo. Y súper chimbo, o sea, y yo creo que a todo venezolano le tocó en algún momento vivirlo de cerca, o sea con familiares, con amigos, con conocidos, con que el papá se divorció de la mamá, de un amigo, porque eran chavistas, de cualquier modo te tocó verlo de cerca. Amigos que se dejaron de hablar. Sí, claro. Yo en lo particular, pasándonos por esa experiencia personal, yo nunca dejé de hablarle a nadie por esa ideología, solamente que llegué a un acuerdo en el que no me evangelices. Es lo mismo que me ocurre con lo que hablamos hace rato, fanatismo religioso, igual a mí, fanatismo deportivo, fanatismo de cualquier manera, en aras de continuar con esta amistad, brother o sister, lo más sano es que no se hable, no se toque ni el tema. Pero yo sí dejé de hablar o me separé de gente por temas políticos, pero o sea, mi grupo de amigos de la universidad éramos 6 y somos 3 y 3. Ya. Y nosotros tomamos una posición de no agresión. Vamos a firmar un tratado de no agresión. Cuando se habla de esto, se habla en el momento de la molestia. Yo ni lo toco. Y todos echamos un paso atrás. O sea, cuando ya empezamos a ver que ya no estamos hablando de forma objetiva, sino de cuando la ira entra en el juego. Cuando denotas tu fanatismo. Entonces, todos echamos un paso atrás. Claro. O alguien dice, epa, te estás pasando, bájalo aquí. Ojo, porque también lo estamos viendo desde la óptica de la crítica, nosotros hacia los demás, pero nosotros en algún momento, muy seguramente, no sé, tendría que ser un acto de contención para determinarlo, pero probablemente en algún momento hemos sido fanáticos defendiendo estúpidamente algo de, sí, Santiago, Star Wars, ajá. Sí, no. De hecho, yo iba a hablar de mi posición política. Yo muchas veces caigo... Recuerda que eso no es parte de lo que... O sea, no debería ser extensivo del mensaje de lo que... No sé, antes de que te me quedes pegado. No, vale, lo que iba a decir. Yo, por ejemplo, yo sé que yo muchas veces caigo en... Ni siquiera me interesa con este argumento porque viene desde una posición política que es diferente a la mía. No te voy a escuchar. O sea, eso es lo que iba a decir. Yo sé que muchas veces actúo como fanático contra otros fanáticos porque me da hueva, me da la dicha escucharlo. O sea, y sé que simplemente pongo la pared de soy fanático y no tienes razón y ya. O sea, yo sé que todos caemos en algún momento y a eso es lo que iba. No iba a desarrollar político, sino que yo sé que todos caemos en algún momento en temas fanáticos. Claro. El problema, yo creo que ahí es, como tú dices, ser un acto de conciencia, ser un acto de construcción y decir, hey, o sea, estoy siendo tóxico todo el tiempo. Claro. O sea, todo el tiempo que alguien me dice, porque tengo una pelota, Magallanero, verga, ¿no? O sea, dale dos, ¿no? Sí, más allá del chiste sano de marico, te di 9 arepas. No, vienes con esa camisa de Magallanes, no entres a mi casa, o sea, pero queda en el chiste. Sí, queda en el chiste, pero no es que me tomó cerveza, Magallanero, coño, marico, ya me hiciste el chiste hace media hora, o sea, ya. Sí. Yo no, en lo particular, no conozco ningún caso donde haya existido algún desenlace fatídico por un tema, volviendo al Caracas Magallanes, o sea, no sé, debo recordar que alguna vez alguien me contó que mataron a alguien por una diferencia de equipos, pero yo ahí le digo, no, ese fue un detonante de una gota que derramó el vaso, o sea. Y ojo, y tú lo dijiste, ¿no? O sea, y esto también tiene mucho que influir, y eso es lo que pasa mucho con los eventos deportivos.
De hecho, dato curioso, te lo contaba cuando hablábamos, el día que estábamos haciendo el guión del programa, cuando hablábamos en la posgrabación, te lo decía, o sea, aquí, por ejemplo, en los estadios de fútbol, después de los 45 minutos, en el medio tiempo te dicen, tienes 5 minutos para comprar lo que vayas a comprar. No venden alcohol. Y no te venden más alcohol. Claro, pero paradójicamente, en esos 5 minutos te puedes comprar un camión de cerveza si te da la gana. Claro, porque al final la gente que va a ese tipo de eventos va a echarse unos tragos a ver su equipo favorito. Y yo lo entiendo y lo comparto. O sea, me gusta ver un partido de fútbol con una cerveza. Claro. O sea, yo no te voy a decir, ay, negro, ¿qué te parece si vemos el partido de fútbol con una limonada? Una limonada. O sea, no mames, weón. Yo traigo el vodka. O sea, es mentira. Si no te voy a decir, marico, vamos a ver un partido, weón, vamos a ver la final de la Grandes Ligas, vamos a ver el Supertazón. Claro. Vamos a verlo tomándonos un vaso de leche, weón. O sea, mentira. O sea, y normalmente el fanático de deporte, por naturaleza, no sé, toma. Claro. El problema es cuando eso te nubla tanto la mente que llegas a cometer errores. Sí, porque también, a ver, inclusive pudiera delinear valga la redundancia, esa fina línea entre te picaste porque fue tan chimbo yo no quiero usar palabras, que quisiera ser más global. Estuvo tan mal o estuvo tan... Ya, cuando se tome 2 mayas no le importa qué palabra usa. Estuvo tan fuerte la broma, pues, el bullying. Sí, fue tan crudo el chiste. Ajá, que, bueno, te picaste. Te picaste, te lanzó una mano y listo. Pero ya es porque eres un picado, no es porque realmente seas un fanático. O sea, por eso que te digo, hay que delinear un poco también bien la línea en la parte, ya sea política, religiosa, sí, claro, musical, lo que sea, en la que eres un simple obstinado, que no te gusta que te bromeen o simplemente no te gusta escuchar opiniones diferentes, a que realmente seas un fanático y estás defendiendo una ideología. Por ejemplo, vámonos... Vuelvo al caso de los hooligans. Okay. Los hooligans pierden, weón, y no importa, o sea, el equipo pudo haber jugado mal, pero ellos ni siquiera salen en contra del equipo o salen en contra del otro equipo, ellos salen a destruir la ciudad. Pero por eso es cultural. Perdón. Pero es que es cultural. ¿Qué iba a pasar? Sí, sí. Se ha vuelto hasta cultural, o sea, ser hooligan, definirte como hooligan implica ir a hacer joder a lo que venga después de un partido. Y muchas veces ganes o pierdas. O sea, por eso, a veces hasta ganando. Entonces, ahí sí es un... Y como dijimos en uno de los episodios pasados, me hago responsable o nos hacemos responsables de todas nuestras opiniones, porque son lo que son opiniones emitidas. Y mi opinión ahí es que ya ni siquiera el nombre fanático te queda, ya eres un idiota. Exactamente. O sea, ya cuando tú dejas que tu mente se nuble, que tu visión se nuble, yo me he picado, porque cosas con las que me encantan, se meten y me puedo picar, te puedo decir, voy a meter un huevo. Y me salgo y me fumo un cigarro afuera. Claro. Me puedo picar, porque me está metiendo con aire que me gusta. Claro. Pero ya de ahí, a que entonces... Pero no me dices, no me hables más nunca y dejas de hablarme por o marico, salgo a quemarte el carro. O sea, ya eso entra en la idiotez. Claro. O sea, y creo que ese es el tema de hoy, justamente. O sea, ¿cuán peligroso es caer en lo tóxico y hasta dónde te puede llevar? O sea, y los fanáticos existen en cualquier rama. Y han existido yo creo que desde que el hombre existe, desde que el hombre tiene raciocinio, deben haber existido. Diferencia de opinión, probablemente, exacto. O sea, ¿por qué? Me voy a ir un poco atrás. El nazismo fue un fanatismo. La iglesia ha tenido muchísimo, la iglesia católica y apostólica ha tenido muchos eventos de fanatismo, así como muchas religiones, como la musulmana, como la judía. Y si nos vamos hacia atrás, muy probablemente sigamos encontrando ejemplos de fanatismo. Sí, es que cuando hablaste de la iglesia católica, romana, ortodoxa y apostólica, en el orden en el que vaya... No, la ortodoxa es otra persona. Mi fuente más cercana, o lo que más rápido me llega a la mente, es toda la Inquisición. O sea, inclusive no apoyar o simplemente no soportar el pensamiento científico basado en experiencia, en experimentación, ¿verdad? El pensamiento científico porque contravenía al conocimiento de la iglesia. Me dice el catolicismo y lo primero que pienso es en Inquisición. Y la Inquisición se pudiera ver qué tanto fue de fanatismo y qué tanto fue de querer controlar, ¿no? Por parte de la iglesia. O sea, yo ahí no sé si sería fanatismo, porque para mí fanatismo no es lo que hizo la iglesia, es la gente, porque la Inquisición estoy seguro que hay gente que lo aplaudía. Volvemos a decir, el fanatismo, a pesar de que se convierte en un efecto de masas muchas veces, no deja de ser individual. Exactamente, y es lo que quiero decir, o sea, la iglesia
muy probablemente la iglesia no lo hizo por fanatismo, sino que lo hizo por control político, por control social. Aclaro, soy católico, apostólico y romano. No practicante. Soy realmente bautizado. ¿No? Y estudié unos 45.000 años en colegio religioso. Exacto. No es la religión que profeso, eso será otro tema. Sin embargo, es la gente la que se vuelve fanático. Claro. La iglesia como institución implementó unas normas, pero la gente es la que se volvió fanática y siguió y aplaudió esas normas que se hicieron. Bueno, fíjate, por ejemplo, y es algo que no es muy tangible, yo no sé para ti si has viajado por muchas partes del mundo, pero en lo particular no. Por ejemplo, mira, de Ciudad de México acá, también he ido a Acapulco, en Caracas, algo muy palpable es que al suramericano, a nivel religioso, o sea, a ver, el fanatismo religioso es más tangible en Sudamérica que en Europa. Actualmente. Oh, of course. Actualmente. Solo yo sé lo que me quieres decir, pero actualmente, porque realmente los fanáticos religiosos duros eran los europeos. Claro, de donde nace la iglesia, en Roma, claro, está bien. Pero actualmente, exacto, bueno, en lo contemporáneo, el fanatismo religioso, llámese el seguir a veces a ciegas los mandatos de la iglesia católica, nuevamente. Y no es que nos estemos metiendo, pero realmente es así. A nivel social he conversado con personas que dicen, y allá todavía van para misa todos los domingos. Sí, ay no, aquí eso ni se ve. De hecho me dijeron que creo que en España a eso le dicen los panchitos, o sea, la gente así... Sí, los viejitos pues. No, panchitos así de los, para no sé si sudaca, pero la gente que es así de pueblito, ¿sabes? Esta gente que todavía le reza a la Virgen, le prende una vela, XY. Ojo, que no está mal. Nuevamente no, porque a veces se pueden tergiversar nuestras opiniones y ha pasado hasta cuando hablamos con personas en físico. Nuevamente estamos hablando de cuándo se convierte en una ladilla. Exactamente, o sea, porque ojo, ahí yo te puedo poner ejemplos de otros tipos de cristianos, los evangélicos, los adventistas, que tienen reglas todavía más fuertes que la iglesia católica, claro. Que no pueden tomar café, no pueden tirarse un pedo en público, no pueden tomar, no pueden bla, 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 bla. Donde se paran a las 6 de la mañana, huevón, a tocarte la puerta, porque un pastor, a los que les obliga a darle un diezmo, claro. El pastor tiene una camionetota del año, claro. Y están pelando bola, ellos los obligan a pararse a las 6 de la mañana para buscar seguidores. O sea, insisto, yo no tengo problema con las creencias, mi problema es cuando no tienes claro o no eres objetivo al momento de seguir tus creencias. A mí no, bueno, yo te doy mi punto. A mí lo que me molesta en ese caso es que ¿por qué tienes que obligarme? Porque al final del día lo que estás intentando es obligarme a escuchar tu mensaje, sea cual sea, evangélico, testigo, cual sea. Yo le cierro la puerta. No, pero antes de que le cierren la puerta, a mí me molesta es o sea, el que llegue a tu casa, recíbelo como sea. Pero no salgas a buscar... Claro, yo dije ahorita, cualquier fanático que a mí me venga a evangelizar viene de dar a conocer el evangelio, pero evangelizar realmente, si buscan la definición, es venirme a enseñar y a adoctrinar con algo. Cualquier persona que sea fanático y me quiera venir a adoctrinar o evangelizar con algo, para mí está fuera de lugar y yo le voy a cerrar la puerta en la cara. Sea de lo que sea, o sea... Vuelvo al punto del deporte, o sea, a mí me la dice esta gente que... ¿El Chelsea es mejor? No, vámonos a lo más que conozco, Madrid-Barça. Que la discusión va más allá inclusive de buscar a Magallanes. La discusión realmente es que ustedes tienen tantos partidos que Messi, que el otro, que me paro y me voy. Me pongo más detallista todavía cuando te llegan y te dicen, ¿por qué Messi es mejor? Porque Messi es natural. Cristiano, en cambio, todo es entrenado. Huevón, los dos son unos cracks, pana. O sea, disfrútalo verlo jugar. Y la defensa, a veces en este tipo de postura, indiferentemente de su naturaleza, como si le estuviesen haciendo un favor real a la persona o al equipo o a la institución. Defensa de corazón, como si, wow, me van a dar un premio en algún momento determinado porque yo estoy haciendo esto. No, güey, eres una a mí me gusta ver el fútbol, yo tengo mis equipos preferidos. Yo también. Pero una vez me tocó con un fanático que me dice así como que, marico, ganamos. Y yo, marico, tú no jugaste, güey. Pero lo digo por joderlo. O sea, yo también cuando gano los Leones digo ganamos. Lo digo por joderlo porque yo sé que el pana es mal pedo con la vaina. Claro. Ganamos, marico. Y yo, tú no jugaste, güey. Estás aquí gritando. Sí. No, pero que ganamos porque yo soy del equipo. Yo, marico, yo cuando veo Star Wars, yo no digo ganó la rebelión. Yo digo, marico, ganamos. Se murió Vader. Yo no lo hago, güey. Y él está así como que...
O sea, pero fue por joderlo. O sea, yo también gané los honores de Caracas y digo, ganamos, weón. O sea, pero la vaina es cuando te lo crees. Que creo que era el punto que tú digas. Claro. O sea, cuando te lo crees que realmente tú le estás... O sea, por hablar bien de Messi, el carajo va a jugar mejor. Exacto. No, y él va a saber que tú estás hablando bien de Messi. Paja. Esta gente, weón, aquí. Me ha tocado conocer a algunos aquí en México. Estos panas, weón, que dicen, me puse mi ropa interior de la suerte o mi camisa de la suerte. O me puse la media al revés para que gane el equipo. Porque cada vez que yo hago esto, mi equipo gana. Sí. O sea, yo sí como que... Yo entiendo esa postura de un jugador que está en campo. Pero tú, o sea, marico, chico, con la palabra, pero no seas imbécil. Y lo puedo ver hasta padre si tú te tripeas en el momento de marico, cuando yo uso la camisa al revés, para salirnos de fútbol, porque también estamos muy pegados con el fútbol. De los Patriots, weón, los Patriots ganan. Bueno, marico, también el fútbol, bueno, pero es americano. Tocho. Tocho, aquí llaman al fútbol americano. O sea, si te lo tripeas, si lo estás haciendo porque te lo tripeas y porque pasas un buen rato, claro, emocionándote porque sientes que estás ayudando al equipo de alguna manera, de pinga. Pero cuando te lo crees ese mojón, claro. Y yo he visto gente preocupada porque no se puso la camisa que tiene hace 20 años para ver el partido de la América, marico, porque le agarró el partido en la calle y se preocupa porque su equipo va a perder, weón, porque no se puso la camisa. Me río porque no porque lo critique, pero que al final me da risa. Nunca he sido así, por ejemplo, yo, y podrán decir, bueno, pero es que tú entonces nunca has sido fanático de algo. No lo sé, pero a mí me da risa la gente que llora a moco suelto como si lo hubiese dejado la mujer o se le murió la mamá, porque simplemente perdió un partido. Eso, o sea, lo entiendo, tú, ponte, como dicen en los trabajos, ponte la camiseta, eso viene del deporte inclusive, pero no, o sea, vamos a un poquito separar la vida. Yo en un partido creo que la única vez que he llorado, bueno, yo estaba en el equipo de voleibol y perdimos la final, o sea, porque estaba jugando yo. Estabas en el equipo de voleibol. Exactamente, pero o sea, así como que, marico, perdieron los leones, no, marico, yo me puedo arrechar, weón, y lo más que estoy en un bar, dame otra cerveza, no jodas. O sea, es lo que te digo, corto el switch, paso el switch, vi el partido, o me disfruté el concierto, o lo que haya sido, y pum, vamos para atrás. Bien, vamos para adelante, seguimos adelante. En el caso religioso, en lo particular, yo tengo una anécdota. En algún momento, vamos a decir que fui practicante de una religión no ortodoxa, y yo decía un chiste, pero yo no me he visto de blanco y voy tocando puertas a hablarte de Changó, loco, o sea, no seas marico, ¿no? No, ni voy con la Biblia y vamos a hablar de los pataquis, no. O sea, porque, de hecho, son de este tipo de religiones malditadas, no voy a entrar en ese tema. Mi punto está en que, a pesar de que también allí existe mucho fanatismo interno, sí. Llega un momento en que te gobiernan la vida o te sientes gobernado, bla, pero vamos a decir que hay un respeto. Llega el que quiere, es mi tema. Mira, yo una vez estaba en el bautismo, creo que fue la última hijada a nivel iglesia que yo bauticé, bueno, eso, por ejemplo, la última hijada que bauticé en iglesia, y llegó una chica que tenía como 20 años. Bautizaron a todos los nenes, todo el flow, la cosita del aceite y tal. Y al final de todo de los nenes, el cura, el padre, manda a llamar a una chica, y ella, no sé qué religión profesaba antes, pero sí, el cura le dice, este es un ejemplo de lo que nosotros buscamos como iglesia. Que la gente lo haga de corazón. Qué bonito, qué bonito. Y el bicho como un sermón, pero a este nivel. Yo sé que ustedes, muchos de aquí, lo están haciendo por las cervezas de dentro de un rato que van a salir, por el vestidito de la niña, por la foto para el Face. Esta mujer se quiere casar con una persona católica y ella está aceptando la religión, decidiendo por sus propios méritos, decidiendo por sus propios medios, pues, hacer esto. Claro. Qué bonito, o sea, y qué bonito el discurso, y ahí ves, o sea, tú puedes ser representante, en este caso, de una religión, y no ser un fanático sesgado. Claro. O sea, porque él te lo está diciendo, yo, como digo, estuve muchos años en un colegio católico, y me tocó ver diferentes tipos de curas, así como que, marico, o sea, si tú no sigues lo que me dice que diga la vida, va a venir el Dios que habla así, el silicio, el poder, más light. Así como que te decían, como conocí muchos curas que te decían, ya va, o sea, Dios es amor, o sea, a lo mejor te dijeron no hagas esto, pero tú no lo hiciste con una mala intención, claro. O sea, no te sientas culpable, papi, o sea, vamos a ver cómo reparas
el mal que pudiste haber hecho. O sea, yo una vez, yo estudié en un liceo, en este caso bastante cercano también, inclusive al salesianismo. Y una vez tuve esta discusión porque empezamos a ver estudios religiosos y nos llevaban, de hecho, a la capilla o a la iglesia de la Simón Bolívar, que era de San José. Ajá, al lado, justamente. Y entré en esta discusión, ya estás viendo niveles de rebeldía de 13 años, ¿no? O no rebeldía, como lo quieras llamar, y entré en esta discusión y le digo, pero ya va. Porque siempre nos ponían a confesar y todo el show, ¿no? Yo le digo, mira, pero ¿quién es ese señor que está allí para absolverme de todo mi pedo? ¿Y qué potestad? Si Dios sabe todo lo que hago, ¿para qué se lo tengo que contar a alguien? Entonces, bueno, o sea, más o menos empieza ya a tener, en mi caso, un despertar. Yo no tengo actualmente una religión así que yo te diga, yo soy, no la tengo. Puedo decir que tengo la religión Juan Manuel. Basada en eso, o sea, en una cercanía tú a tú, con... Claro, de acuerdo. Ni siquiera con tu ente, con un ente superior. Que lo quieran llamar como lo quieran llamar. Exacto. O sea, Dios al final es un nombre tan genérico que el que agarró la Iglesia Católica. Entonces, no, bueno, que Dios, no, lo que Dios es una palabra que representa algo que se la robó la Iglesia Católica. Pero dioses, o sea, de ahí viene la palabra dioses. Sí, claro, o sea, X. Yo respeto, practico algunas cosas de la Iglesia Católica, no voy a la iglesia, no practico. Yo no considero que tenga ninguna religión en este momento, sin embargo, sí tengo una creencia muy fuerte, donde yo creo en Dios, creo en la Virgen, pero también creo que toda cosa que existe debe ser respetada para que toda cosa que existe me respete a mí, y ya, o sea, pero yo tampoco creo que ese sería el primer mandamiento de mi Biblia. Yo no voy por ahí diciéndote, ¿por qué tú crees en esto y no crees en esto? Exacto. Es lo que creo yo, y es muy raro, de hecho, ahorita estoy haciéndolo porque, bueno, es el programa y estamos entrando en tema, pero es muy raro que yo diga en qué creo y en qué no creo. Y ojo, les digo algo, o sea, este no es un tema, ahora sí que, este en particular, hablando del tema particularmente religioso, no es un tema que venimos nosotros ni siquiera ebrios, y estamos como que, no sé, abriéndole nuestro corazón, nuestra confianza, porque por darle una postura. Una de las cosas que yo trato de no hablar, y sobre todo cuando hay gente tomando política siempre termino hablando. Jamás toco política. Yo política siempre termino hablando porque siempre me hacen algún comentario que les respondo, sigo con mi pedo y me empiezan a buscar pedo. No, yo jamás hablo de eso. Religión. Evito el tema, pero por todos lados. Religión no, porque me voy a poner muy científico, ese es el pedo. O sea, me voy a ir al libro. Pero yo no toco. No el libro de la Biblia, me voy a ir al libro, me voy a ir a un montón. A lo textual, pues. Pero yo nunca voy a buscar un tema. Como estás tomando, yo nunca voy a buscar ni un tema religioso, ni un tema político. Y aparte, como lo estamos diciendo, perdón que te interrumpa, pero como lo estamos diciendo, cuando se entra en esos temas, se convierte la gente en un fanático tóxico. Exactamente. Y no solamente es por eso, sino que cada quien, una cosa son las creencias, pero siempre te vas a encontrar un mamagüevo fanático que te la va a hacer de pedo. Y en mi caso, yo me siento con la responsabilidad de responder y decir, no, las vainas no son así, para mí, no. Exactamente. Pero bueno, vamos a salir un poquito del tema político-religioso deportista. Otro ejemplo, de repente he visto, lo acabamos de mencionar en cuanto a Star Wars, hay fanáticos de culto, de defensa. Bueno, en cuanto a la parte galáctica, se pudiera hablar de Star Wars contra Star Trek. Por ejemplo. Otro tema así de películas, no sé si en Marvel, tu parte medieval, no sé si hay alguna pelea entre claro, que sigan a esto contra esto. No tanto que sigan a esto. Bueno, quizás actualmente haya un tema entre Tolkien, Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, y Harry Potter, weón. O sea, y para mí realmente... yo creo que es otro target. O sea, no, weón. O sea, yo creo que los tres primero son escritos en diferentes épocas, son otras cosas. Pero sí, por ejemplo... Sí, es como la de... Pero sí, por ejemplo... García Márquez contra Allende. Yo creo que son dos literaturas. No, es como que hablar de Márquez, weón, contra Anne Rice. O sea, pero, por ejemplo, los Potterheads. Los Potterheads son los fanáticos de Harry Potter. Ok. No se llaman Potter Leaders. No, se llaman Potterhead. Okay. Los cabezas de Potter. Esos panas son malintensos a niveles, weón. Bueno, eso dicho. Confieso que de ahí nace el tema que estamos hablando hoy. Estábamos hablando de la parte de jugar algunos. Los bichos juegan Quidditch. Quidditch es el deporte que hacen en las escobas, weón. A pie, y lo jugaban en el Parque del Este, weón. Y así malintensos, así mal pedo. O sea, los Potterheads para mí
si es una fanaticada tóxica y que ha llegado a decir, weón, vainas así como que Gandalf es una mierda porque Dumbledore es mejor. Y yo así como que... Claro. Marico, Bueno, yo para mí está hablando en chino porque no conozco nada de vean, eso. esas personas, las magias se manejan totalmente diferentes en los mundos. ¿Qué coño tiene que ver Pero la Tierra Media con Potter? se convierte Pero no, hay en que echarle necesidad. mierda porque es mejor leer Harry Potter. E inclusive mientras me preparaba para el programa, leía que inclusive hay algo que se llama los antifanáticos. Que son estas personas, vamos a... Los si haters. entramos, Los haters. Lo que, que llamamos que los haters. empiezan a criticar, pero criticar también en mal pedo al fanatismo. Entonces, ¿de qué te estás liberando? Si al final te estás convirtiendo en un fanático también de tu creencia. Sí, y ahí es donde decía, para mí sigue siendo un fanático. Uh-huh. Y es lo que yo decía con respecto, por ejemplo, a mi posición política. O sea, yo no me importa. O sea, si me vas a hablar desde el punto de vista de tu posición política, que no es la mía, yo voy a hablar mierda de tu posición política. Claro. No me interesa argumentar. Ya no estoy entrando al punto de argumentar, sino voy a hablar mierda de ti. Sí, y otra razón por la cual también recuerdo que después de esos tragos caímos en este tema. ¿Después de los besos o antes? No, antes. No, después. Bueno, whatever. Yo creo que tampoco había mucha... Al final de la botella no había mucha conciencia ya. Que también le estamos dando últimamente vamos a llamarlo así, digo, en cámara. De frente sí nos guindamos bastante en ese tema. El feminismo, o sea, el feminismo de nueva ola, como tú lo llamaste, no sé cuántas horas. Sí, de nueva ola. A veces también sentimos que el fanatismo se está yendo saliéndose de lo racional, porque lo dije yo en un programa pasado, pues tu mensaje se el mensaje lo estás dando o usando las vías incorrectas. ¿Y ¿cuáles son esas vías? La violencia. Y no solamente diría yo ahí. No vamos a hablar mucho del fanatismo. No. Y de hecho, mira que estoy tocando el tema, truncando el tema radicalmente, aunque voy a seguir sobre la misma ola. O sea, yo creo que es la ola de los progres. Estamos hablando de los fanáticos para defender las minorías, estamos hablando de los grupos de choque del LGBT, estamos hablando de los que quieren, el Black Lives Matter, pero tú le dices, bueno, pero todas las vidas cuentan. No, pero Black Lives Matter son más matters. Claro. O sea, entonces, ahí yo creo que... Matter más. Sí, más matters. Ahí yo creo que simplemente... Y voy a tocar un tema que tocamos ya, que es el poder en las redes. Ajá. Y justamente son sobre todo guerreros de redes sociales, claro, ¿no? que con ese enfoque transgiversado, por lo que ya expliqué, no porque no estén defendiendo una buena causa, sino porque no dejan de ser objetivos, con ese enfoque transgiversado, ya no importa lo que les digas. O sea, no importa si tú le dices, bueno, pero es que en biología, por ejemplo, voy a decir un caso que pasa mucho en redes sociales. En biología solamente hay dos géneros. Y biológicamente, científicamente, solo hay dos géneros. Pues, si quieres considerar un tercero como el hermafrodita, bueno, podemos entrar en una discusión. Y te dicen, no, hay 72. No, ya va, compadre. Biológicamente. Yo no estoy hablando de cuántos géneros la gente se puede creer. Sociales, ajá. O sea, yo estoy hablando de si tú te quieres creer una vaca mutante marciana. Bueno, hay un güey que se cree chivo, creo, ¿no? O dálmata, no sé. Pero, o sea, yo te estoy diciendo de cuál puede ser tu creencia. Puedes creer lo que te dé la gana. Me da la gana. Pero no me fuerces a mí. Pero primero no me fuerces a creerlo. Y segundo, las bases científicas existen y están por algo. Ok, pero dejemos de repente que llevémoslo a lo social simplemente. No me fuerces a mí. Yo tengo ese tema en lo particular, y tú bien lo sabes, con el tema del lenguaje inclusivo. O sea, para mí ese es otro fanatismo que se está convirtiendo en algo inclusive para mí peligroso, porque contraviene un montón de cosas que... No voy a hablar de patriarcado ni huevonadas de esas, pero contraviene para mí algo tan sagrado como es el correcto, la gramática correcta, el hablar bien, bla, bla. Yo tengo esa pelea en lo particular. A diferencia de este señor, yo puedo leer mil y cosas y yo no comento. O sea, de hecho, mi Facebook es un hervidero de memes. Instagram, fotos. Y Twitter, la verdad que leo cualquier cantidad de cosas buenas y las malas las paso. Me las paso con mantequilla. Yo he aprendido a comentar menos, pero sí hay cosas que veo así como que... No, eso, yo ni así. Lo que te digo, o sea, yo ni así. Hay una discusión científica donde están diciendo, pero científicamente, ¿cuántos géneros hay? No, hay 72. Pero hermano, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, no me vengas con esa vaina, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, para no convertirme en un antifanático, para no convertirme en un hater, prefiero simplemente dejarlo así. Aparte que en lo particular me parece también que no me quiero convertir en un guerrero del teclado. Me parece también estúpido ese tipo de posturas. Sí, igual, estoy totalmente de acuerdo. Y al final, como se ha estado diciendo durante todo este programa, con cualquier tipo de fanatismo,
respetamos, o voy a hablar por mí en este caso, respeto la creencia de cualquier tipo de persona. No, yo lo dije hace ratico, o sea, lo repito de todas maneras. De hecho, lo dije 2 programas atrás. Eso yo lo resumo, que cada quien hace con su culo lo que le da la gana. Oye, yo lo dije ahorita, o sea, aquí cada quien que crea lo que quiera, siempre va a ser respetado acá, pero mientras no me obligan a mí a que yo tengo que creer como usted. E inclusive yo se lo llevo un poco más, más arriba, tú le diste un paseo hace rato, y es que a mí me molesta, a ver, o sea, yo no me meto en la vida, porque así, ese es mi, ¿cómo se llama esto? Mi credo. No podemos decirles credo, y estaba buscando la palabra. Yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en mi vida. No, de acuerdo, o sea, y repito, o sea, dijiste algo interesante, ya, que me acabo de acordar de algo que te iba a decir y que me pareció interesante. Entonces, ¿cuándo eres tóxico? Porque, a ver, voy a parafrasear. Ese es otro programa. No, pero es que voy a parafrasear un poco, no, hablando de fanatismo, ¿no? O sea, voy a parafrasear un poco lo que dijiste, o sea, yo no comento para no caer en el hate, o para no ser hater, o para no ser tóxico, ¿no? Pero, ¿eres tóxico solamente cuando das tu opinión? ¿O eres tóxico cuando piensas de esa manera? No, eres tóxico cuando quieres hacer que la otra persona piense diferente a ti a huevos. Que piense igual, que la persona que piensa diferente piensa igual a ti. Ajá. Ok, no. O sea, justamente quería era cerrar eso. Ahí es donde entra la toxicidad. Exactamente, estoy de acuerdo. Cuando yo quiero imponer mi forma de ver la vida, o cuando yo quiero imponer mi creencia, en ese momento es la toxicidad de la que estamos hablando. Exactamente. O sea, no es que tú tienes derecho y claro. podemos discutir y podemos debatir. Los invito a quien quiera, bueno, a casi quien quiera, a venir al programa. Eso sonó, me caigo a coñazo con quien sea. No, o sea, ni siquiera tiene que ser en cámara. O sea, tomarnos una cerveza y hablamos y me explican por qué piensan que mi postura está mal, yo les daré mi opinión. Mientras no intenten decir, es que no importa lo que tú digas, estás errado, tú tienes que pensar como yo te estoy diciendo que pienses. Cuando lleguemos a ese punto, compadre, yo me voy a cerrar y me voy a poner en el mismo juego. Bueno, no sé si quieres que lo evite después o ahí vemos qué hacemos, pero les confieso algo en lo particular. Hay una propuesta de varias personas que quisieran usar este espacio para hablar sobre el feminismo. Y la verdad yo le estoy todavía dando mucha vuelta porque se me puede poner belicoso. Cuando exista un comentario que no le guste, se va a ir a la verga el foro y vamos a perder tiempo y al final vamos a terminar riéndonos. Pero va a ser chimbo que salga en cámara. Claro, o sea, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que acabo de explicar, o sea, mientras estemos argumentando y estemos dando argumentos válidos y reales, yo no voy a tener ningún problema. Cuando me empiecen a decir cualquier cantidad de cosas que voy a rebatir con argumentos, pero ya me digan, tus argumentos no son válidos porque yo no los creo, ahí ya va a haber un pedo. O porque, y no quiero decirlo de manera insultante, pero cuando simplemente cierras tu discurso feminista diciendo, pero es que tú eres hombre del patriarcado. Tú eres hombre. Exacto. Ya no ibas. Ya no ibas. Te digo, o sea, en el momento en que tu discurso viene plagado de violencia, papi, en ese momento, para mí, mi cerebro se cerró, te estoy viendo como un monito, aquí adentro hay un huevón que está haciendo así, y tú estás ahí como el de Charlie Brown. En el peor de los casos, me voy. Yo me cierro, yo me vuelvo una almeja y mis argumentos van a ser tan incongruentes como los tuyos, te voy a decir que eres un estúpido. Y no te voy a bajar. Ajá. O sea, y ese es el problema. problema. Por eso es que estamos dándole bastante. Sí, estamos viendo cómo llevarlo. No es que no, sí queremos hablar de eso porque nos parece interesante traer una postura diferente a la de nosotros. Claro, es que ese es el punto, o sea, traer personas que sepan del tema y que podamos debatir nuevamente. Exactamente, pero sí queremos ver cómo llevarlo para que no sea algo que o no podamos presentar en cámara o que realmente nos cause dolor presentarlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho, voy a hacer el simple comentario, no te asustes, sé que dijimos que no, pero hoy, jueves 29 de abril, está pasando algo a nivel, no sé si decirle social, a nivel comunicacional, a nivel bla, en Venezuela, sí. Con lo cual ahí sí nos sentimos como que con pocas herramientas para emitir una opinión bien fundamentada. No queremos hablar de eso, a pesar de que nos lo pidan, lo que sea, nos han dicho, ¿van a hablar de eso mañana? ¿O van a hablar de eso en el programa? No creo que pase. No, yo tampoco. Porque, primero, ya ven que a veces cuando emitimos opiniones podemos ser hirientes, a pesar de que usamos nuestro intento de humor negro
podemos llegar a ser imbéciles, si se quiere usar la palabra. Y es un tema demasiado delicado como para que se pueda de verdad dar una opinión. Es un tema que la postura que nos pongamos puede llegar a herir susceptibilidades que no queremos tocar en este programa. Y nos puede ganar enemigos. Eso me vale un poco mierda, pero el hecho es que no es la idea del programa tocar esos temas tan fuertes. Si estamos enterados de la ola que viene. Obviamente nuestra posición siempre va a ser, o sea, por los que tengan Twitter en Venezuela sabrán de lo que estamos hablando. Obviamente siempre vamos a estar del lado de las víctimas. Sí. Eso no quepa duda, por favor. Sí. Pero también tenemos nuestras posiciones que pueden ser controversiales y por eso no vamos a tocar el tema que viene de hace una semana en Twitter de las olas de abuso, de manipulación. No queremos entrar en ese tema. O por lo menos no queremos entrar en este programa. O sea, en este programa digo, ¿dónde nos vamos? Sin tener, no es nuestro foco. Vamos a decir que no es nuestra línea editorial. Exacto. Así es. No es nuestro foco y me sumo a tus palabras. O sea, aunque quieren que hablemos de eso, podemos hacerlo en otra plataforma, podemos hacerlo en otro medio, pero no será una opinión emitida por el programa 2 y nos vamos. Exacto. ¿Ok? Ya es lo que hagamos individualmente, lo que hablemos, podemos hacer un en vivo si quieren, con las personas que quieran hablar de eso en nuestros personales. Exacto, le dejamos un hangout. O sea, hacemos un hang, lo que quieran. Hangout sí no existe, eso es un meet. O hacemos un Zoom. Bueno, pero para no seguirle dando mucha larga al asunto y disculparnos mucho por eso, la realidad es que para este momento, vuelvo y ya dije la fecha, para este momento no considero que sea algo que se vaya a hablar acá. Y la verdad que no nos sentimos preparados. O sea, lo estuvimos discutiendo antes del programa y no nos sentimos preparados para poder tocar ese tema de un modo que no cree controversia. No quede controversia, sí, esa es la... Sí. Y sobre todo, a pesar... iba a decir algo hace rato. Sobre todo que a pesar de que nosotros somos bastante conscientes de que esto no sea un podcast tan famoso como de otras personalidades venezolanas o no, sí sabemos que hay una audiencia que se pueda, como tú dijiste, sentir ofendida o no. Y es una discusión que se puede prestar a bastante calor. Y entonces, o sea, solo para cerrar, y seguimos con el tema, es nuestro respeto hacia las 2, 3, 30, 50, 100 personas que nos vean. Es el respeto que nosotros les vamos a profesar siempre desde acá, de 2 que nos vamos por ustedes. Claro. Volviendo a nuestro tema principal, un caso, hemos hablado mucho también del fanatismo de masas. Claro. Pero también se ha visto casos malsanos o casos que tengo la palabra mal pedo pegada. Qué mal pedo. Hay muchísimos casos donde el fanatismo individual se ha convertido en inclusive peligro para otras personas. Claro. El caso más sonado puede ser el de John Lennon. A John Lennon lo mata un fanático de John Lennon. A Selena, recuerdo a Selena, la mexicana de acá, también una señora que la quería tanto que no tengo bien el contexto. De la serie ahorita, ¿no? Fíjate, por ejemplo, haciendo eso, mucha gente ve a Luis Miguel. Yo no he visto esa serie. No, ni yo. No me ha llamado la atención, ni me he tropezado con... Sí me he tropezado, más no me ha llamado la atención. No, a mí tampoco. Creo recordar que también el caso con Juan Pablo II fue un fanático religioso. No recuerdo si fue un fanático religioso, pero el que atenta la primera vez, el primer atentado contra Juan Pablo II, termina por lo menos, si no lo era antes, termina siendo un fanático religioso, de Juan Pablo específicamente. Muchos musulmanes, no estoy hablando de musulmán como la religión política como tal, sino muchos más musulmanes individualmente, sobre todo en Europa, han hecho atentados individuales. Claro. Normalmente los atentados musulmanes, que quien no tenga el contexto, vienen dados por los papas, si quieren, para no meterme mucho pero vienen dados desde una línea que lleva un discurso religioso y dicen, debemos acabar con esto. Por ejemplo, lo que pasó con los dibujantes. Dale, yo llego. Bueno, lo que pasó con estos dibujantes, eso era una línea política religiosa que fue a atentar contra ellos porque ellos incumplieron, sin ser de los musulmanes, una norma del Corán, ¿no? Pero también hay gente individual que toma decisiones por su cuenta, que obviamente están, como dice el compadre, muy mal pedo. O sea, hubo un caso en Francia hace unos años, un huevón que se estrelló un autobús en una plaza por su huevo. Un autobús, si mal no recuerdo. Pero un autobús, pero contra una plaza y de carajito, porque dicho, aquí hay pocos pecadores, huevón. O sea, qué pedo, weón. Claro, obviamente estamos hablando...
En algunos casos, hablando de personas con un desequilibrio mental, por ejemplo, el de Elena, el de Pana de Elena, la misma Saldívar, la señora esta de Selena. Pero en muchos otros casos, es que no quiero caer ¿cómo es? En ser peyorativo diciendo que hay también un detrimento psicológico o hay un temita ahí mental, porque al final hay un lavado de cerebro y eso te conlleva también a medio volverte loquito. No, está bien. O sea, ojo, mucho de las cosas más tóxicas que han pasado por el fanatismo, obviamente han venido con acompañamiento de si quieres llamémoslo una tara, por lo que tú dices. O sea, tanto darte con una creencia, eso te tiene que afectar el coco, claro. papá. O sea, de esa vaina no se salva a nadie. Claro. Es más, o sea, no, iba a decir una vaina muy política y no me voy a meter en eso. Pero también hay mucha gente que en su, si se puede llamar sano juicio, por lo menos sano juicio médico, ha cometido esto porque volvieron el centro de su vida eso que están siguiendo, ¿no? Lo decíamos temprano, los hooligans, ¿no? O sea, esos paros no tienen pedo mental, simplemente son idiotas. Y estoy hablando de idiotas médicamente. Estoy hablando de idiotas que, carajo, marico, ¿qué opinas de tu la ciudad? O sea, y ahí sí no estamos hablando de que hay una tarita y una vaina, no, marico. Simplemente, como tú dijiste, se volvió parte de su día a día con respecto al fútbol. Marico, como si puede haber, por ejemplo, lo que le estás diciendo, el Pana de Lennon, los que tienen muchos años metidos en centros de concentración, si lo quieres llamar así, o si lo quieres llamar escuela, sectas, que obviamente tienes un daño en las psiques por estar escuchando eso siempre. Pero también hay gente normal que cae en ese juego. Claro. No lo niego. En algún momento puedo llegar a decir que he sido víctima de repente no es religioso, pero sí en otros casos, de ese lavadito de cerebro, como que si no eres así, no eres... A veces porque también hay un tipo de fanatismo, a pesar de que el término normalmente se usa para definir a personas o a actos de violencia o que no van en la misma línea de razonamiento, no son racionales. Yo sí hablo huevonada. Pero me pongo a pensar un poco. O sea, yo llego, vamos a darte un ejemplo, en algún momento determinado a unirme temprano 2000, a unirme en este tipo de personas que renegaban del reggaetón y decían que el reggaetón es una mierda y tal porque yo soy rockero y tal, no, que todavía está aquí. Pero, en fin, o sea... El reggaetón es una mierda. ¿Ah? El reggaetón es una mierda. Claro, pero... Pero es que yo entiendo. En esta ola social en que si eres rockero o si tú nunca has escuchado esta mierda, ¿cómo es que te vas a disfrutar el gato volador? O sí, está bien. Te vas a bailar felina entraste en una ola cuando escuchar Wilfrido Vargas de denigrar. Entraste en una ola de denigrar a los reggaetoneros porque su gusto musical era diferente a los tuyos. Por ejemplo, para los reggaetoneros que nos estén escuchando, voy a dejar un link abajo del video donde explique qué es denigrar. Ese es el tipo de humor que yo digo, bueno, es sano, o sea, simplemente, o sea, yo me estoy haciendo el más intelectual. Y para la gente del Tamacuro también. Yo me estoy haciendo el más intelectual, porque no me gusta el reggaetón. Ojo, yo también creo que entré en esa ola de mamagüevismo. Ajá, exacto. O sea, de marico, porque el reggaetón no es una mierda, que huevo nada, weón. ¿Cuántas veces no lo recosté bailando reggaetón? Seas marico. O sea, pero ¿qué pasa? Yo, la verdad, y se lo juro, yo nunca me van a ver por la calle en el carro por el reggaetón. Obvio, es más, forma parte tengo un trato con mi esposa. Yo no pongo mis bandas de rock, o sea, las que a mí me gustan, ella no pone su reggaetón y busca música intermedia mientras estamos los dos en el carro. Vale. No, o sea, yo sí sucumbí ante, a lo tropical. También porque, ¿qué carajo? Al final también tengo chamos y escuchan, o sea, no, es inevitable que eso permee, porque bueno, no que claro, se ahorita, si revisan mi Spotify, weón, mi vaina es el tren de no sé qué coño, la vaca Lola. Bueno, estás en esa onda tú, claro, estás en esa onda tú. O sea, te entiendo. ¿Qué pasa? Ahí es lo que te digo, sí, pero ahorita yo sigo agarrando, como les digo, si puedo decir, con el chiste que acabo de hacer, le doy un link para que se pueda denigrar. Pero una vaina es ser mamagüevo, pero en chiste, pero no es que porque tú escuchas el reggaetón, entonces eres una porquería comparado conmigo. Yo estuve claro, allí. es lo que te estoy diciendo, o sea, esa fue una época, como dices tú, tempranos 2000, 2005, que sí agarramos. No, que de 2001 ya yo estaba en ese pedo. Pero bueno, no sé, o sea que para mí, tú me preguntas, ¿cuánto fue el 2000? Hace ayer, sí. 5 años. La vaina es que
Sí, también lo que pasó es que tú donde estuvieras, a la hora que estuvieras, weón, tenías que mamarte el reggaetón a huevo. O sea, fue impositivo, entonces volvemos a caer en el pedo. Exactamente. Yo lo que digo, me cierro, entonces yo voy a ser más huevo todavía. Entonces yo me cierro. Cerramos el círculo, marico. Yo me cierro, weón. Y voy a agarrar y se te va a poner Rhapsody of Fire, weón, a las 4 de la mañana, todo volumen, en una fiesta donde hay un poco de culo. ¿Qué pasó? El huevón que no cogía culo era yo. Sí, no, indiferentemente de no coger culo, pero. O sea, sí, pero fue impuesto, la verdad fue impuesto. Fue impuesto, marico. Escuchaba, y gasolina, verga, creo que fue uno de los primeros que llegué a denigrar fue a ese pana. Y era todo el tiempo. O sea, ya por lo menos, bueno, con toda la evolución, con toda la vaina, ya no es tanto. O sea, ya escuchas otras vainas y no solamente tú. Claro. Verga. Siendo inclusive un poco hipócrita, porque yo sí escuché Dinois, por darte un ejemplo. O sea, toda persona de preparatoria de los últimos años de educación básica escuchó Dinois. Tengo un pana que conoce que te voy a decir que jamás. Me lo imagino. No, obviamente me lo imagino. Pero, no, o sea, una cosa es escucharlo, no, me lo disfrutaba y me lo claro, y escuché Dinois y en mi caso escuché también las producciones del Chombo, ¿cómo se llamaban? Cuentos de la Cripta. Ya, yo creo que, bueno, en su momento fue Lu Vega con Mambo No. 5 y estas mamadas, ¿no? Eso no me molestaba tanto. Yo, por ejemplo, fui muy, para mí son antecesores, aunque no directamente del reggaetón, yo fui muy fanático de Sandy Papo, weón. Ok. O sea, era un ritmo también, si se quiere ver, como lo ves. Y verlo más allá. Cualquier también latinoamericano o de repente de Panamá más para abajo escuchó el general. O sea, no te jodas. Pero a lo que quiero llegar es que sí, en su momento también me he convertido en persona hater, tóxica, defendiendo mi punto de vista porque ya sé lo que es. Sí. Y volvemos ahí a lo que tú decías, ¿no? El antifan. Que para mí, más que antifan, la palabra de las redes es hater. Uh-huh. Es ese hater de marico, te odio porque te odio. Claro. Y sin explicación, porque simplemente te odio. O sea, ahora tú lo puedes ver en perspectiva, muchos años después, puedes decir, nada, lo que pasa es que también ustedes me lo impusieron. Exactamente. O sea, me lo impusieron y me lo ponían a toda hora. Sí. Bueno, muchachos. Sí, yo creo que ya está bueno de tanta hablar de huevonada y también está fastidiado. ¿Conclusiones hay? No son tóxicos, weón. O sea. Y no siempre, ojo, estoy un poco volviendo un tema a algo que dijiste. No siempre, no es tenerle miedo a dar tu opinión, pero también piénsalo un poquito antes de meterle veneno, porque tampoco le aporta. El meterle veneno, el darle violencia, el usar lenguaje violento, de verdad que no le suma al mensaje que quieras dar. Y ahí, o sea, ojo, una cosa es una broma, un humor negro, algo que tú puedas decir, o sea, redondeando un poco, algo que tú puedas cerrar y decir, sí, el mismo chiste de denigrar, el mismo chiste de los magallaneros, del magallines, es un chiste, ¿ok? O sea, pero un chiste que todo el mundo entienda que es un chiste. Y si alguien no lo entendió y se ha ofendido, explícalo. Es un chiste, papá, yo no te estoy imponiendo nada. Sí, bueno, pero también ahí podemos caer en un tema que también está por tocarse, que entonces el chiste ahora tiene que ser políticamente correcto para que no... Pero es que lo políticamente correcto, eso es otro tema, pero, ojo, sin mi opinión es que a mí no me gusta tu camisa y yo te puedo decir que pasó, rojito, y me cago de la risa. Jajaja, tú entendiste que es un chiste, yo te la tiré por debajito que no me gustó, que por cierto está bien de pinga la camisa, pero, o sea, te puedo tirar por debajito y entendimos que es un chiste. Di mi opinión, sin llegar a decirte, quítate esa mierda y claro. Esa mierda. Y eres una marica. Exactamente. O sea, dijimos que hoy vamos a estar vestido de azul porque viste, o sea, no. O sea, eso es a lo que me refiero. Yo simplemente no ser tóxico, es una ladilla y la gente te va a dejar hablar si eres tóxico, marico. Y no te estés quejando después. Es porque nadie me habla, nadie me entiende mis opiniones, porque no es una opinión. No te creas, hay veces que te puedes conseguir un grupito de 5 o 10 tóxicos y van a hacer una masa. Claro. Y obviamente, y eso es lo que pasa, y por eso es que terminé siendo fanático además. Pero al final, la gente que te estuvo rodeando siempre, cuando te pones con esa mamá, weón, se va a abrir, weón. Claro. Te van a seguir queriendo, pero se va a abrir porque siempre estás metido en el mundo. Correcto. Y bueno, señores, esto ha sido una vez más con ustedes, 2. Y nos vamos. Salud. Salud. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¡Chao!